Hola, ¿qué tal? Los saluda el ingeniero Emanuel Castillo Segovia. Hoy es lunes 6 de marzo de 2020 y vamos a ponernos al día cómo va este tema de la pandemia del coronavirus y cómo va la economía en el país. Lo que estamos experimentando actualmente es un crecimiento exponencial del número de casos de coronavirus en el país. Si se dan cuenta en esta gráfica, vemos que en realidad sí hay un incremento considerable. ¿Qué significa un incremento considerable? Que el número de casos por día se está incrementando y eso obviamente no es nada bueno. En lugar de que esta curva se aplane, lo que decían, o es lo ideal, al contrario, se está levantando más. Esto es debido a que las medidas que se han tomado y aparte la misma población creo que no está siendo consciente de que es importante atender esta cuarentena. Nos va a llevar a una fase más crítica, que es una fase 3, la cual estaremos experimentando en la última semana de abril, según los expertos. Esta gráfica la publica el Universal todos los días, la pueden consultar. Y bueno, ¿qué más está pasando? El día de ayer, el presidente de la República anunció, o todos esperábamos que anunciara un paquete de ayuda, de reactivación de la economía. Sin embargo, lo que vimos y lo que escuchamos principalmente no es nada parecido a un plan. La verdad es de que no hay nada claro respecto a los empresarios. He estado platicando con una persona que se dedica a este análisis económico también y hablábamos, por ejemplo, de que muchos establecimientos están operando al 25% de sus ocupaciones, por ejemplo, restaurantes que de alguna manera no han cerrado sus operaciones por completo, pero que ahora tienen que recurrir a entregas a domicilio o cosas por el estilo. Entonces, reducen su capacidad al mínimo. ¿Quiénes salen perdiendo ahí? Salen perdiendo, por ejemplo, los meseros, el valet parking, etcétera. O sea, en realidad, de todos modos, a pesar de que no se está frenando por completo la economía, sí le está pegando a muchos sectores. Ahora, estos negocios realmente no pueden sostener el nivel de salarios porque generalmente son empresas pequeñas cuyo nivel de liquidez es muy bajo, es decir, que van al día. Entonces, no pueden soportar el estar pagando salarios sin estar generando. Y entonces aquí es donde se requiere la ayuda. La ayuda es tanto para los empresarios como para los trabajadores. Es decir, el hecho de ayudar a una empresa no significa que sea para el dueño, sino es para pagar salarios. Incluso en el 2009 hubo un esquema a través de la Secretaría del Trabajo en el cual la Secretaría del Trabajo es la que se encargaba de hacer el pago de salarios, precisamente para que no se prestara algún tema de corrupción o un mal manejo. Pero bueno, vaya, esa es la necesidad del sector empresarial, que haya apoyos, que haya subsidios. A lo mejor el empresario como tal posiblemente tenga un tiempo de vida más largo, o sea, que a lo mejor sí tenga ahorros o algo, pero personales, no para estar sosteniendo sueldos y salarios y todos los gastos en los que... Y como decíamos, ¿no? Se cortan estas cadenas y es que pues realmente no hay eh, no hay un ajuste bajo el cual estas personas que pierden sus empleos puedan regresar o puedan sostenerse. Y bueno, todos los empresarios coinciden en esto, que es una tragedia, que no hay un plan específico y definido para el país en el cual se pueda dar este rumbo a la economía. Y bueno, eso le pegó directamente. Ayer el dólar empezó a subir, luego subió hasta 25.6 pesos por dólar. Ah, ¿Cómo reaccionaron los mercados? Bueno, veamos la gráfica del día de hoy.
Este es el panorama general que ya traíamos, del que habíamos hecho un análisis. Hasta el viernes cerramos con pérdidas, veíamos que teníamos posibilidades de recuperación, pero con todos estos anuncios que se han dado, en los cuales no se muestra un planteamiento económico y fiscal suficiente para salvar la economía, entonces eso ha generado la pérdida de confianza de los inversionistas y de los mercados y volvimos a caer en picada el viernes. El día de hoy repuntamos, pero fue gracias a esta noticia. Debemos agradecer que el Banco de México es un organismo autónomo, que significa que no responde a indicaciones de gobierno federal, sino ellos se encargan de regular esta parte de la oferta del dinero. El dólar estaba tocando arriba de 25. Lo que hace Banjico es colocar dinero en el mercado para darle liquidez. Y esto ha originado pues que básicamente el tipo de cambio se mantenga estable y que los mercados lo asuman como una señal positiva en la cual el banco pues está cumpliendo su función y que de alguna manera hay una regulación más certera y que eso puede ayudar un poco a que se recupere el país. Y por eso es que vemos esta pequeña recuperación del día de hoy. Todavía no cierran las actividades, pero pues de alguna manera sí hay una recuperación. Sin embargo, tenemos un panorama complejo porque algunos grupos de consultoría a nivel internacional no se han puesto de acuerdo, de hecho no nos hemos puesto de acuerdo, cuánto va a durar esto y cuándo vamos a salir de este asunto. Eh, algunos comentan, ¿no? Los más optimistas, que nuestro pico lo vamos a tocar en la última semana de abril, más 3 semanas de fase 3 en el escenario más optimista. Y una vez saliendo de fase 3 van a empezar a disminuir los casos, sin embargo, la confianza del consumidor no va a regresar. Por ejemplo, no vamos a ver inmediatamente eventos masivos, van a seguir suspendidos. O sea, realmente hasta que no exista una vacuna como tal, que el mundo sea inmune a este tipo de virus, va a seguir latente. Va a seguir latente el problema. Entonces, va a haber sectores de la economía que van a seguir sufriendo los estragos de esta pandemia, incluso a pesar de que ya superemos la fase 3, va a seguir habiendo prohibiciones. Es decir, posiblemente recuperemos un poco de este ritmo de la actividad económica, sin embargo, no del todo, no del todo. Ahora, hay otro asunto grave aquí que se menciona de qué tan profundo podemos caer. Y el panorama se está volviendo complicado. Se está volviendo complicado porque, como mucha gente lo dice, hay más muertos por otras enfermedades. Efectivamente, nuestro sistema de salud está saturado. Entonces, el problema no es ahorita lo que tenemos sobre el coronavirus, sino que si el número de casos se incrementa y los hospitales se saturan, las muertes no van a ser solo por coronavirus, sino si alguna otra persona enferma por alguna otra situación requiere atención médica, tal vez no esté disponible esa atención médica porque los hospitales van a estar saturados. Realmente ese es un problema, según yo veo, bastante preocupante en el tema de la salud. Eh, Imaginemos una campana de Gauss donde el pico más alto sea cuando no se toma ninguna medida. Si se toma unas medidas ligeras como la sana distancia, se achata un poco. Si tomamos una medida de cuarentena un poco más estricta, van a ser menos casos. Sin embargo, a pesar de todo eso, el sistema va a seguir saturado. ¿Cuándo vamos a sufrir más? Primero, porque reaccionamos tarde. Segundo, porque no tenemos toda la capacidad necesaria. Y tercero,
porque las medidas que hemos tomado son bastante ligeras comparadas con otros países que ya están saliendo de este problema. Y por último, que mientras no tengamos una vacuna, definitivamente los problemas van a continuar generando esto gasto, principalmente para el gobierno. Entonces, por hoy los mercados reaccionaron de forma positiva ante esta noticia del Banco de México. El Banco de México tiene que echar mano de esas reservas que tenemos, a pesar de que desde el gobierno le han dicho que no. Debemos celebrar la autonomía del banco, que estas medidas vemos que son positivas y que en algún momento tenemos que tomarnos en serio el asunto. El problema no es endeudarse, porque estamos perdiendo más por dejar de ser productivos que lo que pagaríamos de intereses si tomamos lo que nos ofrece el Fondo Monetario y empezamos a implementar medidas correctivas antes de que nos salga más caro. Imaginen el ejemplo. Tú no gastas en el dentista porque pues te sale caro y al final terminan quitándote el diente porque pues como no recibiste atención a tiempo, entonces ya cómo lo repones, ¿no? Vamos a suponer, y digo, ya me estoy extendiendo en este tema, un implante te sale en 25,000 pesos versus lo que te hubieras gastado si hubieras prevenido todo esto. Entonces, yo espero que en un futuro que veamos este video podamos analizar de forma más específica un antes y un después, como estamos hoy, que llevamos prácticamente una semana y media, 2 semanas de contingencia con estas medidas tan light y veamos a futuro cómo evoluciona. Y cuando digo a futuro, esperemos la siguiente semana y como les decía, pues el pico principal será el 20 de abril. A los empresarios hay que cuidar la liquidez principalmente, disminuir los costos operativos al mínimo, no adquirir deuda si es que no se tiene ya claro en qué se va a utilizar el dinero. Los más golpeados en este momento pues siguen siendo las empresas de servicios. Hay que trabajar mientras en campañas de posicionamiento con los clientes, en mantenimiento, sitios turísticos en infraestructura y como les decía, tratar de posicionarse en la mente del consumidor, campañas en Facebook, en redes sociales. En fin, o sea, no significa que paren toda la actividad, significa pues hay que invertirla de otra manera y estar listos para cuando se recobre este ritmo de la economía, tener ya un mercado que nos esté buscando, porque ya lo captamos desde antes. Entonces, bueno, vamos a ver si estas medidas que anunció el Banco de México son suficientes para estabilizar un poco la economía. Les estaba yo comentando, me preocupa bastante el tema de que no hay un plan concreto y de que pues esta curva de contagio sigue elevándose y realmente no tenemos toda esa capacidad para soportarlo. Y que bueno, veamos si estos 720,000 millones de pesos que se dispusieron de los fideicomisos que había, realmente se utilizan en algo que nos sirva y no en estos planes que se mencionan que realmente al momento ya no son tan viables. Destinarle dinero a un proyecto de construcción de una refinería, la cual va a estar lista dentro de 10 años, versus atender la emergencia que tenemos ahora en el corto plazo, es una apuesta muy arriesgada y que realmente no sabemos a dónde nos pueda llevar.